La estructura del silogismo categórico. A continuación trataremos de describir un poco cómo está configurada la estructura formal de los silogismos categóricos para posteriormente pasar a un ejemplo concreto en el cual se explicará esta estructura en un caso particular. En primer lugar, los silogismos categóricos constan de tres proposiciones de tipo categórico, de las cuales dos son premisas y una es conclusión. Asimismo, dentro de la estructura de las premisas y la conclusión se repiten dos veces cada uno los términos que constituyen el silogismo categórico. Estos términos son el término mayor, que es el predicado de la conclusión, el término menor, que es el que funciona como sujeto de la conclusión, y el término medio, que es el que aparece en las premisas y no figura en la conclusión. Estos términos se enuncian respectivamente con la letra P, el término mayor, predicado de la conclusión, con la letra S, el término menor, que es el sujeto de la conclusión, y con la letra M, el término medio. Asimismo, la premisa que contiene el término mayor se llama premisa mayor, la que contiene el término menor se llama premisa menor, y por último, la proposición resultante es la conclusión. Bueno, acá hemos aplicado a un ejemplo concreto todo lo que hemos visto hasta ahora. Como ustedes verán, este silogismo categórico que nos sirve de modelo para entender lo que acabamos de explicar, tiene una premisa mayor, que es ningún héroe es cobarde, una premisa menor, algunos soldados son cobardes, y una conclusión, algunos soldados no son héroes. Como ustedes ven también, marcado con verde se encuentra el término medio, que es el que se repite en las premisas y no aparece en la conclusión. Con rojo el término mayor, que es el que funciona como predicado de la conclusión. Y con azul el término menor, que es el sujeto de la conclusión. Asimismo, todo silogismo, como el que tenemos acá de ejemplo, está constituido, repetimos, por dos premisas y una conclusión. Bueno, acá hemos aplicado a un ejemplo. Continuando con la exposición de la estructura del silogismo categórico, tenemos que tener en cuenta que todo silogismo puede ser clasificado según su modo y su figura. El modo del silogismo categórico refiere sencillamente al tipo de proposición categórica que constituye el silogismo, es decir, toda premisa y toda conclusión están expresadas en forma de proposiciones categóricas, que pueden ser de tipo A, E, I u O respectivamente. Entonces, ordenando el silogismo en premisa mayor, premisa menor y conclusión, podemos colocar a cada una de ellas el tipo de proposición que la caracteriza y así constituir el modo del silogismo. Continuando con la exposición de... La cuestión de la figura del silogismo categórico es un tanto más compleja que la del modo, pero sin embargo no presenta mayores dificultades. Sencillamente atendiendo a que todo silogismo categórico posee un término medio, que es el que se repite en las premisas y no aparece en la conclusión, podemos extraer de la posición relativa que ocupa este término medio la figura del silogismo. Es decir, el término medio en la premisa mayor puede ocupar el lugar del sujeto o de predicado de la proposición, así como en la premisa menor puede ocupar el lugar del sujeto o de predicado. Entonces, en relación de las cuatro posibilidades que emanan de estas posiciones relativas del término medio, obtenemos las cuatro figuras del silogismo. Así, la primera figura, por ejemplo, como se ve en el cuadro, el término medio ocupa el lugar de sujeto en la premisa mayor y predicado en la premisa menor. En la segunda figura, el término medio ocupa el lugar de predicado en ambas premisas. En la tercera figura, el lugar de sujeto en ambas premisas. Y en la cuarta, el lugar de predicado en la premisa mayor y sujeto en la premisa menor. Fíjense que como ayuda de memoria, para que ustedes puedan recordarlo a la hora de analizar un silogismo, según la posición que ocupa este término medio, podemos obtener una especie de frasecita que constituye una buena manera de estudiarlo. La primera figura sería entonces supre, ya que el término medio primero es sujeto y después es predicado. La segunda sería pre-pre. La tercera sería su-su. Y la última sería pre-su. Es una buena manera de acordarse. La cuestión... Bueno, entonces, llegando al final de la clase y agradeciendo mucho su paciencia en todo este recorrido, vamos a ver un ejemplo en el cual se expresa todo lo que hemos aprendido el día de hoy. En el ejemplo que ya hemos trabajado anteriormente, ningún héroe es cobarde, algunos soldados son cobardes, algunos soldados no son héroes. Podemos nosotros reducir este silogismo categórico a su figura según las formas típicas, que ustedes recordarán de la unidad anterior, cuando estudiamos proposiciones. Entonces, ningún
héroe es cobarde, algunos soldados son héroes y algunos soldados no son héroes, posee como término mayor el término héroes, que ustedes ven que se repite en el sujeto de la premisa mayor. Como término menor, el término soldados, que ustedes ven que se repite en el sujeto de la premisa menor. Y finalmente el término cobarde, que es el que se repite en los predicados de ambas premisas. Este silogismo lo podemos reducir a la figura ningún P es M, P por término mayor y M término medio. Algunos S son M y algunos S no son P. Esa figura, como ustedes verán, el término medio relativamente está ocupando el lugar de predicado en ambas figuras, por lo cual es una segunda figura. Y el modo puede ser reducido a las formas E, I, O, según justamente la naturaleza de las proposiciones que componen el silogismo. Les agradezco mucho la paciencia de haber estado en esta clase. Un saludo grande para todos.